todos los vuelos nacionales y extranjeros. Como podemos ver, ya la aeronave fue remolcada hasta un lugar donde no obstaculice las operaciones normales. Los pasajeros poco a poco han salido ya del aeropuerto, han comentado que fueron atendidos de inmediato en el centro de salud, no hubo mayores golpeados, nos han comentado, han salido un poco preocupados, pasando el susto también que se registró a las 5:30 de la tarde. En estos momentos estamos esperando que el fiscal general Galo Chiriboga dé unas declaraciones también. Él estaba dentro de esta aeronave, él viajaba desde Panamá en Copa Airlines y llegó hasta este lugar. La DAG ha informado que no existen víctimas ni daños materiales en el aeropuerto de Quito, sobre todo en la infraestructura ILS de las antenas que sirven para dirigir los aviones hasta la pista. Esta es la información que se registra a esta hora en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Estamos a la espera también de que la DAG haga un pronunciamiento oficial, evalúe cuáles fueron las causas para que el avión saliera de la pista. El avión no se encontró ni enterrado tampoco, estuvo al filo de donde todavía existe pavimento en la pista en la parte de la cabecera norte del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Esta es la información, estaremos pendientes de cuáles son las causas para que este avión haya excedido el límite dentro de la cabecera norte del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Milton, estamos contigo, Liz, buenas noches. Buenas noches, Ana María, y muchísimas gracias por ese informe. Y aficionados taurinos se dieron cita en los exteriores de la Plaza de Toros Quito para defender las corridas, mientras que miembros de la agrupación Diabluma rompieron cercos policiales para llegar a los exteriores de la Plaza de Toros Belmonte. Baile flamenco en plena avenida Amazonas. Así empezó la concentración taurina en los exteriores de la Plaza de Toros Quito. Este habría sido el segundo día de la Feria Jesús del Gran Poder, suspendida en días pasados por la empresa organizadora. De lo que pedimos es que no haya violencia, somos pacíficos. Un Quito taurino, un Quito cultural. Se tomaron la calle y desde allí, con pitos, consignas y pancartas, matadores, toreros y aficionados a la fiesta brava defendieron un evento que luego de 52 años no se da en la capital. Recuperar nuestra libertad para trabajar, para definir nuestra identidad cultural. El problema laboral también se evidenció en estos carteles. Es que la Feria de Quito movía a centenas de comerciantes. Marco, por ejemplo, ya tenía comprados algunos implementos que no podrán ser vendidos por ahora. Un llamado al presidente, que por favor, que nos puede ayudar, tanta gente que se ha quedado sin trabajo. ¿Cuántos años venía usted ya trabajando en la Feria de Quito? Yo más o menos de unos 14 a 15 años. En otro punto de la capital, miembros de la agrupación Diabluma rompieron cercos policiales para llegar hasta la Plaza de Toros Belmonte. No lograron ingresar y se mantuvieron afuera expresando su rechazo a las corridas de toros y cuestionando a su afición. Darle cabida a grupos fanáticos, buscar la confrontación y la violencia. Los aficionados taurinos aseguran que seguirán realizando concentraciones de este tipo, que no solamente buscan defender a las corridas de toros, sino también a los cerca de 100.000 empleos que se han puesto en riesgo, dicen, sin la Feria de Quito Jesús del Gran Poder. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Con la apertura de la 11ª ronda petrolera, el gobierno sacó licitaciones de 16 bloques que serían explorados en busca de nuevas reservas de crudo. ¿En qué consiste este proceso licitatorio? Se lo contamos. La ronda petrolera es un proceso de licitación a través del cual el gobierno contratará a empresas privadas para que realicen la exploración de varios yacimientos petroleros con la esperanza de encontrar nuevas reservas de crudo. Es decir, la empresa pública Petroamazonas pagará a otras empresas para que perforen y extraigan petróleo. Los bloques petroleros están ubicados en la cuenca suroriente ecuatoriana y forman parte de la denominada Cuenca Putumayo Oriente Marañón. Los bloques señalados para formar parte de este proceso licitatorio internacional en esta 11ª ronda petrolera son los bloques 22, 29, 70, 71, 72, 73, 77, 79, 80, 81, 83, 84 y 87 en las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Las reservas estimadas podrían ser superiores a los 369 millones de barriles, pero según expertos se trata de una cifra especulativa y subjetiva, pues no existirían los estudios de sísmica y perforación que permitan estimar cantidades de reserva tal como se ha dicho hasta el momento. Los contratos que se firmarán para esta licitación serán de prestación de servicios con tarifa, es decir, que el Estado ecuatoriano pagará una determinada tarifa por cada barril que las empresas logren extraer. No obstante, se trata de una inversión de alto riesgo, pues de no encontrar petróleo, Petroamazonas habría únicamente gastado el dinero del contrato sin retorno alguno.
Fausto Yepes, 24 horas. Más de 280.000 personas integrarán las 40.390 juntas receptoras del voto. Hoy inició el sorteo electrónico que prioriza la participación de los servidores públicos. 12 de las 24 provincias ya tienen a sus miembros de las juntas receptoras del voto. La selección se realizó mediante sorteo electrónico en el auditorio del Consejo Nacional Electoral. El sorteo se da de una manera aleatoria entre todos estos ciudadanos y se va a escoger de cada mesa 7 miembros. Recordemos que son 6 miembros y el secretario. Según el organismo electoral, se creó una base de datos que prioriza la selección de los servidores públicos. 2 personas de los servidores públicos, 2 miembros de las empresas privadas, 2 miembros de colegios, 2 miembros de universidades. Utilizaron el registro del Ministerio de Finanzas encargado del pago de salarios de 508.000 burócratas. Sin las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, bomberos, hospitales. A nivel nacional son 39.700 juntas receptoras del voto, que integrarán 282.370 personas, y en el exterior serán 690 juntas con 4.830 integrantes. Mañana el CNE prevé sortear a los integrantes de las juntas receptoras del voto de las restantes provincias. Las personas seleccionadas para realizar el conteo de los votos en las elecciones del 2013 serán notificadas por los correos del Ecuador a partir de la próxima semana. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Julian Assange considera al Ecuador un país insignificante en el concierto internacional. Evade hablar de supuestos problemas en su salud y minimiza el problema de la libertad de expresión en el Ecuador. Todo esto durante una entrevista con la cadena CNN. El polémico fundador de Wikileaks se tardó más de 5 meses en darse cuenta que el Ecuador es un país insignificante y no un jugador importante en el mundo, tal como lo calificó a nuestro país durante una entrevista con la cadena CNN en inglés. Porque Ecuador es insignificante. Pero es el país que está impidiendo que te arresten. Es importante. Es importante para mí. Su gente ha sido generosa conmigo, pero no ha sido un jugador importante en el mundo. Una entrevista accidentada en la que la periodista Erin Burnett le interrumpió en varias ocasiones para pedirle a Assange que responda a sus preguntas. Nunca respondió, por ejemplo, si en efecto tiene o no un problema de salud, tal como lo reveló la embajadora Ana Albán. Él tiene una afección crónica al pulmón que se pudiese agravar en cualquier momento. Vistiendo una camisa similar a las que usa el presidente Correa, Julian Assange tampoco quiso hablar de libertad de expresión. Él dice que la libertad de expresión debe ser una función del Estado y que la información debe ser regulada. No estoy aquí para hablar de eso. No estoy para hablar de eso. Todos los gobiernos tienen sus problemas. El Comité de Protección de Periodistas dice: no estoy aquí para hablar sobre estas cosas pequeñas sobre Ecuador o lo que sea. No son cosas pequeñas, reprimir el periodismo. Desde su ingreso en la Embajada de Ecuador en Londres el 19 de junio, para evadir cargos de supuesto abuso sexual que persigue la justicia sueca y para evitar una eventual extradición a Estados Unidos por revelar miles de cables diplomáticos secretos de las embajadas norteamericanas en todo el mundo, esta es la primera vez que Assange acepta una entrevista en vivo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Vamos a la pausa, amigos. Les informamos que hace pocos minutos tenemos noticias de que el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito reanudó sus operaciones. Regresamos enseguida. La Cuesta del Suspiro, actualmente Calle Olmedo, en honor al líder independentista y político guayaquileño José Joaquín de Olmedo, es una subida muy empinada que termina haciendo resoplar a más de uno en su final en el sector del Tejar. Por ello se la denomina como la Cuesta del Suspiro, aunque para otros se llama así por la presencia de balcones que remiten a serenatas, amores, desamores y suspiros.
Tras 13 años de permanecer cerrada, la casa de Osvaldo Guayasamín abrió sus puertas como un museo. Los visitantes podrán conocer la vida y obra de este reconocido pintor y escultor ecuatoriano. Tras 14 años se reabre la casa en la que habitó Osvaldo Guayasamín. Sus objetos personales permanecen intactos y en su gran armario se destaca la ropa con la que pintaba y la camiseta con la que apoyaba al ídolo del pueblo, Aucas. Hemos renunciado directamente a todos los bienes culturales que nos hubiera tocado en esta sucesión y le hemos entregado a la Fundación Guayasamín. Verdaderos tesoros se conservan en esta casa museo, como una colección de arte colonial y de arte prehispánico, y qué decir de obras de Caspicara, Picasso y Benedetti. Va a encontrar obras de primera época de Guayasamín, no la serie que es tan conocida como La Edad de la Ira, sino naturalezas muertas, retratos, temas sobre la ternura. La exhibición se distribuye en 3.000 metros cuadrados, que incluye el taller de pintura en donde Guayasamín se inspiraba y una sala de exposiciones con sus mejores obras. Los otros espacios lo que hacen es mantener las piezas que tenían un registro fotográfico previo en el cual se ubicaba cada pared, cada objeto, y eso es lo que ha prevalecido. Con este homenaje, el legado de Osvaldo Guayasamín trascenderá como parte de la historia del Ecuador. Carajo, yo soy un indio, me llamo Guayasamín. Andrea Romero, 24 horas. Capilla del... Así se vivía el Campeonato Nacional de Fútbol en las décadas de los años 30, 40 y 50 en Quito. En un acto solemne, las autoridades y los equipos desfilaban. Las madrinas hermosas y elegantes paseaban en carrozas, mientras que los hinchas ansiosos esperaban por esta fiesta deportiva que se realizaba en el Estadio El Arbolito. Yo a Teleamazonas le entrego esto para que le entregue a Quito, a AFNA y a la ciudadanía por las fiestas de Quito. Es un tesoro esto. Gracias a este video, grabado en 1955, podemos conocer lo que fue este escenario deportivo, en donde, como vemos, se disputó uno de los clásicos de la época, Aucas versus Deportivo Quito, antes conocido como Argentina. Ahí se presentaron grandes equipos, por ejemplo, el Millonarios de Colombia, equipos argentinos, equipos brasileños y equipos europeos. El Estadio El Arbolito fue inaugurado en 1932 y demolido en 1966, pero durante su época de oro, varias fueron las en las que la ciudadanía colaboró. Inicialmente el Estadio del Arbolito tenía cancha de tierra y las gradas eran de tierra cubiertas de quicuyo. Sufrió una transformación en 1948 para que se lleve a cabo allí el tercer campeonato nacional de fútbol. Y justamente aquí en las avenidas 6 de diciembre, entre Patria y Tarqui, en lo que actualmente es el Parque El Arbolito, estaba edificado este estadio, que tenía capacidad para cerca de 20.000 personas. En este terreno quedaron tantos recuerdos, tantas historias, tantas anécdotas. Uno de los grandes del fútbol del Ecuador, Polo Carrera, nos cuenta su experiencia en estas canchas. Estaban jugando con el equipo Atlanta, no me olvido nunca, estaban perdiendo 2-0 y me dijo, bueno, Wambra, ahora entra, demuestra si sabes jugar. Ganamos 4-2, hice 2 goles y fue mi inicio como jugador de fútbol profesional en liga. Cuando el Estadio Atahualpa fue inaugurado en 1951, el Arbolito poco a poco perdió protagonismo. Ahora quizás muchos no sepan que existió, pero afortunadamente los libros y los videos nos regalan este valioso archivo histórico. Andrea Romero, 24 horas. Bien, lo que vimos fue esta época dorada de oro del fútbol que se jugaba en Quito y en ese mítico estadio El Arbolito que muchos de ustedes que nos están viendo, amigos, recordarán, y los que no lo conocieron seguramente ahora ya saben un poco más de nuestra historia. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos con más de 24 horas. Llevo un poco de Quito en mí, llevo a Quito en mi tierra de luz, hija del sol, eres de azul, la novia de Dios, hijo de luz, escucha tu voz, Quito eres tú, Quito soy yo, Quito eres tú y yo. La Asamblea General de la ONU nombró a Palestina como Estado observador no miembro del organismo con un total de 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones, entre ellas más de la mitad de la Unión Europea. Los palestinos consiguieron este jueves el reconocimiento simbólico de su Estado ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
El organismo tomó la decisión final tras un histórico debate en el que decenas de estados apoyaron la iniciativa del presidente de Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, de otorgar el estatus a esta nación para salvar la solución de 2 estados, permitiendo así la paz entre los palestinos e Israel. Palestina viene hoy ante la Asamblea General de la ONU porque cree en la paz y porque su pueblo ha probado en los últimos días que está en una necesidad desesperada de esta paz. Con un total de 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones, Palestina ahora es estado observador no miembro de la ONU en lugar de una entidad. Sigue sin pertenecer a la organización, pero puede hablar en la tribuna como hasta ahora y su delegación se sentará junto a la del Vaticano. Palestina consiguió este reconocimiento pese a una radical oposición de Israel y de Estados Unidos. Luego de la votación, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que la decisión de la ONU no cambiará nada en el terreno y no adelantará la creación de un Estado palestino, sino que la alejará. El gesto sin peso legal sería considerado como una derrota diplomática para Israel y esto, según el propio secretario de la ONU, Ban Ki-moon, la paz parece estar más lejos que nunca. Estefanía Garrido, 24 horas. En la capital de Cuba, La Habana, finalizó la segunda etapa de los diálogos de paz entre las delegaciones del gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Humberto de la Calle, representante de la Comisión del Régimen de Juan Manuel Santos, anunció que se volverán a reunir el 5 de diciembre. Los negociadores gubernamentales y de la guerrilla invitaron a todos los colombianos a respaldar el diálogo que mantienen en Cuba para terminar con el conflicto armado que lleva más de medio siglo y construir una paz estable, verdadera y duradera. En España, el Parlamento aprobó el decreto del gobierno de Mariano Rajoy para atenuar el drama social de los desahucios de viviendas. La disposición que permite la suspensión de los desalojos durante 2 años es una norma a la que podrán acogerse un máximo de 120.000 familias. Adicionalmente, la banca entregará unas 6.000 viviendas de ayuda social para el arrendamiento de quienes ya perdieron sus casas. Paraguay continúa en emergencia por las intensas lluvias que azotan la capital Asunción. El temporal deja a su paso destrucción, cuantiosas pérdidas materiales y 2 personas desaparecidas. Los miles de damnificados se encuentran en refugios y en alerta ante los reportes de desbordamientos de ríos. Hasta el momento, 30.000 usuarios permanecen sin suministro eléctrico. La Dirección de Meteorología advirtió que las precipitaciones continuarán el resto de la semana.